Ven, siéntate a la mesa y abre bien los oídos. Estás por escuchar historias con sazón, tinta y mucho corazón. Esto es Sopita de Letras. ¡Comenzamos! Añade el recaudo que previamente preparó con jitomate, cebolla y ajo. Agregue el caldito de pollo. Sazone al gusto. Deje reposar. Por último, degustemos esta Sopita de Letras. Bienvenidos a Sopita de Letras, un programa hecho por los usuarios del Taller de Literatura del Centro Metropolitano del Adulto Mayor. En este espacio te traemos los recuerdos más sabrosos de nuestra vida. Este programa se realiza con producción del DIF Zapopan y CEMAM en colaboración con Ingenia, que es el Centro Gamer de Zapopan. Y bueno, antes de que esta sopita se enfríe, tomemos la primera cucharada. Hoy estaremos con ustedes Araceli, Marta. Y Goyito. Pues ahora que todo se conoce a través de las redes sociales, incluso en tiempo real, y nos bombardean a cada segundo con imágenes de todo tipo, queremos recordar junto con ustedes la forma de comunicación que vivimos hace solo algunas décadas, la radio de nuestro tiempo. No parece que hayan pasado tantos años cuando la radio era el medio principal por el que nos enterábamos de las noticias. y también era una fuente de diversión. Acuérdense que las familias se reunían alrededor de aquellos aparatos maravillosos que eran las radios, de muy fina hechura, y transmitían programas y música que la verdad eran un deleite. Yo escuchaba con mi papá la narración de los programas de los partidos de fútbol con un locutor que era muy famoso, Ángel Fernández. ¿Lo recuerdan? Yo escuchaba un programa policíaco y de suspenso que decía: apaguen la luz y escuchen, el que la hace, la paga. Bueno, yo recuerdo mucho el programa de Calimán. Era un programa que me gustaba porque era un superhéroe que su política era la no violencia. Trataba de convencer a todo mundo de no involucrarse en nada que tuviera que ver con la violencia, y pues su superpoder era la inteligencia, aunque en algunas ocasiones pues utilizaba las artes marciales y el hipnotismo. Y recordarán ustedes aquellas frases de Calimán como la que decía: el hombre no nació para ser esclavo del hombre. Aquella otra que decía: que tu meta sea la verdad y tu camino la justicia. Y seguro que recuerdan aquella que decía: serenidad y paciencia, Solín, mucha paciencia. Pues hablando de paciencia, me gustaría comentar sobre la paciencia que nos pedía la radio. ¿Recuerdan cómo esperábamos la hora para escuchar nuestro programa favorito? Había algo especial en esperar, era el gozo, la emoción de continuar una historia. Otra cosa que nos llegaba a través de un solo sentido, el oído, que despertaba la imaginación. ¿Cuántas veces imaginamos los personajes, las escenas de cada historia? Sí, era la historia que escuchábamos en la radio en capítulos, ¿se acuerdan ustedes? Intervenían muchas emociones que nos hacían sentir cuando los escuchábamos. La música era también algo muy especial, los efectos de sonido, las voces, incluso los comerciales, que eran muy interesantes y pegajosos. A propósito, es hora de ir a un corte comercial. No se muevan de su lugar, que seguimos cocinando más de Sopita de Letras.
aún nos quedan muchas letras por descubrir. Continuamos con más de Sopita de Letras. Continuamos con nuestro programa. Aún después de tanto tiempo, claro que recordamos aquellos comerciales que incluso cantábamos de verdad. Eran ingeniosos. Seguramente a nuestra audiencia también le despertaremos buenos recuerdos. Otro tema muy interesante relacionado con la radio de nuestros tiempos eran las voces que conducían los programas. ¿Recuerdan a los locutores? Yo leí que en los inicios de la radio, los actores de buena voz fueron los primeros locutores, como Arturo de Córdoba. Precisamente por esas voces imaginábamos cómo eran físicamente quienes hablaban en la radio. Así que una voz varonil nos hacía suponer que pertenecía a un hombre interesante. No siempre era cierto y para muestra basta un botón. Sí, así es. A los jóvenes de hoy les resultará sorprendente que la programación pasaba en un día y hora específico. Así que para volver a escuchar otro capítulo teníamos que esperarnos un día o a veces hasta una semana para saber la continuación del programa que escuchábamos. Pero aún nos falta la opinión de nuestros compañeros del taller de literatura que escribieron textos sobre el tema de la radio de nuestros tiempos. Vamos a escucharlos. Desde que tengo uso de razón, la radio ha estado presente en mi vida. Aún recuerdo la emoción que sentí el día que mi padre llegó a la casa con aquel radio color salmón de baterías, marca Majestic, y lo colocó sobre una repisa en la pared del corredor. Mis abuelos y mi mamá se acercaron con la curiosidad por escucharlo. En la década de los años 60, escuchábamos dos estaciones que se transmitían desde Ciudad Guzmán. Una era la XEBC y la otra la XEIS, conocida como La Rancherita. En la XEBC, mi mamá escuchaba por las mañanas las noticias. En esa estación tocaban también la música de moda. Los artistas que se oían eran Angélica María, César Costa o Enrique Guzmán. Recuerdo también a Miki Laure cantando La cosecha de mujeres. Entre las 2 y 3 de la tarde había un programa de música instrumental que acompañaba la sobremesa y la hora de la comida. En los días previos al 10 de mayo había programas musicales dedicados a las madres de la localidad, patrocinados por sus hijos, algunos de los cuales vivían en los Estados Unidos. Las canciones eran del gusto de las festejadas y se conocían como ramilletes musicales. También escuchábamos radionovelas, entre las que recuerdo están Calimán, Felipe Reyes o Porfirio Cadena. Los anuncios comerciales eran un tema aparte. Se anunciaban las chaparritas del naranjo, la pomada vitacilina o el chocolate rey amargo, chocolate de Reyes. Algunos de los anuncios eran breves, tonaditas, otros solamente el mensaje hablado. En la XEIS, La Rancherita, se escuchaban solo programas y música ranchera. Recuerdo la canción Busca otro amor con el dueto Las Jilguerillas, Como buenos amigos, que cantaba Pedro Llerenas, o a Irma Serrano cantando La Martina y Prisionero de tus brazos. Se acostumbraba que estas melodías eran dedicadas a la novia,
al novio, al pretendiente o a la esposa. También se transmitían avisos. Si una persona iba a visitar a otra entre los pueblos o rancherías, se avisaba mediante un mensaje en la radio. Por ejemplo, que fulano espere a sutano en tal parte, ya fuera en la parada del camión, a la orilla del río o encargándole que llevara 2 mulas. Si alguien en alguna comunidad fallecía, se notificaba a familiares y amigos, se señalaba el lugar donde iba a velarse el cuerpo, la hora de la misa y el sitio donde sería sepultado. Por la tarde-noche escuchábamos la XEW, la voz de la América Latina desde México. A esa hora ya estaban en casa mi papá y abuelo, que regresaban de las labores del campo. Más tarde, después de la cena, todos nos acercábamos al radio y escuchábamos la radionovela Chucho el Roto. También oíamos un programa llamado Apague la luz y escuche, donde narraban historias de suspenso. Aunque yo sentía miedo, me gustaba escuchar ese programa. Otros muchos programas radiales vienen a mi mente. Sin duda, la radio significó la posibilidad de conocer cosas, situaciones y personajes que estaban más allá de mi entorno inmediato. A través de los relatos que ahí escuché, me transporté imaginariamente a lugares y tiempos en los que nunca estuve. Al compás de las canciones y melodías, se configuró mi mundo infantil, teniendo a mis padres, hermanos y abuelos como testigos amorosos de aquella época. Este texto fue escrito por María Concepción Gutiérrez. Recuerdo que cuando Isidra, quien es la quinta de mis hermanos, cumplió 15 años, otra de mis hermanas mayores pagó por una felicitación y en una hora de música en la radio, con una selección de sus canciones favoritas. En la radio de nuestros tiempos se podía hacer este tipo de cosas. Fue una experiencia muy bonita y aunque el regalo no fue para mí, yo también lo disfruté mucho. Seguramente lo mismo le ocurrió a todos los que lo escucharon. Este texto fue escrito por Delicia Álvarez Cadena. No se muevan de su lugar, que seguimos cocinando más de Sopita de Letras. Qué pena, está triste la princesa porque su podcast ya no suena. ¿Cuál es el podcast con más potencia y experiencia? Que conteste la ciencia. Sopita de Letras, Majestad. ¿Y qué dice la experiencia? Sopita de Letras, Excelencia. ¿Y qué esperáis? ¿Que corriendo no vais y de YouTube lo bajáis? Cuando usted escuche este podcast, se hace en el CEMAM. Señor CEMAM, qué buena está la sopita. Esta sopita de letras no tiene comparación. Aún nos quedan muchas letras por descubrir. Continuamos con más de Sopita de Letras. Estamos de vuelta con el tema de hoy, la radio de nuestros tiempos. Seguramente quienes nos escuchan han desempolvado los recuerdos de aquellos días cuando la radio era todo un acontecimiento
y una gran compañía. Sin duda que sí, pero continuemos con nuestro programa, la radio de nuestros tiempos. Para mí, la radio tenía magia y nosotros éramos cómplices, nos involucrábamos, incluso reproducíamos a los personajes de las historias en nuestros juegos de la niñez. A ver, ¿quién no jugó alguna vez a que era Calimán? ¿O no soñó con el personaje galán o damisela de alguna radionovela? Yo creo que más de uno hasta le daban besitos a la almohada. Y otro elemento muy interesante que ya mencionó Conchita en el texto que nos acaba de leer, eran los aparatos receptores, hermosos, eran de gran elegancia, formaban parte del menaje especial de nuestras casas. Y funcionaban con bulbos, ¿lo recuerdan? Debíamos esperar a que se calentaran para que tomaran bien la señal. Otra cosa era sintonizar la frecuencia, girando los botones que sobresalían del aparato, para lograr una mejor calidad en el sonido, lo que producía un ruido estridente muy característico. E incluso captaban señales de otros lados del mundo. Sí, tanto que decir acerca de lo que oímos de la radio de nuestros tiempos. Ahora escuchemos a nuestros compañeros del taller de literatura, quienes también tienen interesantes experiencias que escribieron sobre el tema. Yo anduve muchos años en las carreteras. Fui conductor de autobús foráneo y de turismo. Y había un programa que empezaba a las 11 de la noche y tenía mucha audiencia, por donde quiera que andaba uno, Sonora, se escuchaba. Y cuando se paraba uno a veces en el café, en las casetas, no había un operador fuera de carga o fuera de autobús que no se preguntara: ¿a cuál estación vienes escuchando? Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo era una estación, era un programa que tenía recetas, medicinas para todo. Y decían más o menos así sus comerciales: le duele la cabeza, le duele el cuerpo, tome Adolorín. Adolorín, llámenos, e inmediatamente se lo mandamos. ¿Se está usted muriendo? Tome Resucitol y se lo enviaremos. Llame, se lo enviamos. El paquete era enviado por correo normal de aquella época, pero fue un programa muy famoso en el medio del transporte. Gracias. Este tema lo escribió Enrique Camarena. Imagínate, llegas corriendo de la escuela, prendes la radio, sintonizas XCW y escuchas lo siguiente: ¿quién es el que anda ahí? Es cri-cri, es cri-cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. De pronto intuyes que la riquísima sopa de letras que prepara tu mamá aún no está lista, pues las vocales se fueron a marchar. Primero verá que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Y lo que termina por exaltar tu imaginación es enterarte que a esa marcha acudió todo el reino animal. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con los libros bajo el brazo, va todo el reino animal. A diario y durante 3 décadas, los niños llegaban del colegio a escuchar el programa radiofónico de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, el grillito cantor. A ver,
¿A quién no se le antojó darle un mordisco a Bombón primero? Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Más de uno se sentaba en una fuente a ver cómo el chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. Y estoy segurísima que muchos de ustedes bailaron en el kinder la que dice: en la ratonera ha caído un ratón con sus 2 pistolas y su traje de cowboy. Cri-Cri, con su talento musical y su magia para conectar con los niños, fue todo un referente infantil. Y no solo de esas generaciones, también de la de sus hijos, de los hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de sus hijos. Su programa se dejó de transmitir en 1961, pero los niños que nacimos después a través de cassettes y de los discos, ¿se acuerdan? De acetato, ¿qué creen? Nos metimos al ropero de la abuelita. Vimos a los 3 cochinitos calientitos, todos con pijama, y nos mandaban a dormir con Juan Pestañas. Buenas noches, hasta mañana. Aunque uno que otro escuincle desobediente se levantaba al sonar las 3 de la mañana. Pues, ¿qué creen? A esa hora los juguetes se paran a bailar. Francisco Gabilondo Soler murió el 14 de diciembre de 1990, pero Cri-Cri, el grillito cantor, es inmortal. ¿Quién es el que anduvo aquí? Fue Cri-Cri, fue Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Yo escribí este texto, soy Araceli, y lo titulé La niñez con Cri-Cri. La radio de mis tiempos. Recuerdo que la estación de radio, la primera y la más escuchada por mucho tiempo por la familia, era una que se denominaba la HL, con servicio a las 24 horas del día y una programación de distintos temas. Todos los días en el desayuno la sintonizaban mis padres para estar al pendiente de la hora y que no llegáramos tarde mis hermanos y yo a la escuela y ellos a sus labores diarias. Con el tiempo me hice de mi propiedad de un pequeño radio de 9 transistores, de una pila cuadrada, y por las tardes me sumergía en la música de las estaciones de radio que existían en ese entonces, tales como Radio Internacional, Canal 1410, Radio Variedades y sin faltar sobre todo los sábados en la noche la transmisión de los partidos del fútbol en la icónica radiofusora de nombre Canal 58. Años después se integraron en mi audición estaciones de frecuencia modulada, tales como Fórmula Melódica, Radio Universidad, Estéreo Juventud, Señal 90, La Buena Onda, etcétera, etcétera. De estas estaciones algunas ya desaparecieron, pero las que existen todavía en forma esporádica las escucho de vez en cuando. Este texto fue realizado por Luis Enrique Gómez Valle. No se muevan de su lugar, que seguimos cocinando más de Sopita de Letras.
Oye, sopita de letras, pues te divertirás y recordarás los años de mucha felicidad, de mucha felicidad. Aún nos quedan muchas letras por descubrir. Continuamos con más de Sopita de Letras. Regresamos con más nostalgia. Estoy segura que hoy vinieron a la memoria tantas y tantas experiencias relacionadas con la radio de nuestros tiempos. Qué bellos recuerdos. Sí, desde que éramos niños, la radio estuvo presente en todos nuestros momentos y también la sopa. Pero lamentablemente la sopa de hoy ya se acabó. Nos pesa despedirnos, pero volvemos pronto. Escúchanos cada 2 semanas, búscanos en YouTube, en el canal de DIF Zapopan, dale like y comparte. Aquí te esperamos el próximo capítulo con un delicioso, bien sazonado y calientito plato de Sopita de Letras. Hasta pronto. Gracias por sentarte con nosotros y saborear este gran plato de recuerdos y experiencias. Te esperamos en la siguiente cucharada de Sopita de Letras. Hasta la próxima.